Entonces, aquí para iniciar voy a hablar de lo que es el Internet de todas las cosas, IoE. Primeramente, cabe pues, resaltar que la diferencia natural de el IoE y el IoT es que el IoT se trata de cosas netamente físicas, sensores, actuadores y nodos con cierta capacidad de procesamiento, mientras que el IoE define tanto objetos físicos como objetos abstractos, que sería la parte izquierda. Como nos podemos dar cuenta, que en esos objetos abstractos cabe todo lo que son los datos y pues también los procesos. Y en la parte pues física, como ya es exactamente lo del IoT, que son las cosas y las personas que interactúan con esas cosas, ¿sí? El IoE tiene como principal objetivo ya, eh, por así decirlo, desplegar la inteligencia artificial, que hablaremos un poco más tarde, como un servicio del mismo. Es decir, que ahora ya no hablamos de getaways y objetos conectados entre ellos para hacer algo, sino que en sí ya hay un servicio que sería, por ejemplo, los datos y los procesos conectados entre ellos mismos para poder generar lo que sería una red neuronal convolucionada o una IA u objetos capaces de hacer toma de decisiones sin necesidad de ir a un servicio, por así decirlo, cloud, aunque claramente hay un entorno cloud de por medio. Ok, para ese despliegue pues leí, aunque no es completamente restrictivo, es que se va a empezar a utilizar lo que es la red 6G o sexta generación. Como les venía hablando, las generaciones de las redes móviles o celulares, que también ya sabemos por qué llaman celulares, eh, van cambiando cada 10 años. Es decir, que se tiene presupuestado que para lo que sería el 2030 empezaríamos a hablar de redes 6G y este a su vez viene muy encaminado a lo que quiere el IoT, porque este en sí ya quiere desplegar la inteligencia artificial como un servicio. Se están enfrentando a varios problemas, y es que el primero es la demanda energética que conllevaría pues este tipo de red, porque digamos para desplegar la 4G LTE fue un proceso pues costoso y tuvo cierta demanda energética y unos procesos nuevos. La 5G es actualmente la más costosa en desplegarse, pero la 6G se está presupuestando que sería una de las mayores, no solamente por el costo económico, sino por la demanda energética que presupuestaría esto. Y en países que no tengan, digamos, fuentes de electricidad como represas hidráulicas y cosas así, ha generado cierta controversia. En la quinta generación, como ya nos habíamos dado cuenta, pues hablábamos de 10 gigas por segundo, que eso me da un mayor ancho de banda, capacidad de tener eh, telefonía, internet, lo que sería ¿cómo se llama? Streaming, cosas así, y conectar objetos. Pero en la 6G, además de eso, ya habría un servicio externo que sería, como lo mencioné, la inteligencia artificial ya como un servicio que despliega la misma red, ¿sí? Y como dato se tiene presupuestado que la 6G sea una tecnología capaz de tener una velocidad de 1 terabyte por segundo, lo cual me parece demasiado descabellado. Y ya por último, pues aquí, Terabit, ¿no? Terabit. terabyte por segundo, perdón. Y por aquí tenemos pues a lo cual quieren llegar esas dos tecnologías, y ya sería como prácticamente un mundo completamente compuesto por la IA, es decir, tener todos los servicios y la infraestructura compuesta por IA. Como pues no quiero andar eso, pero en la inteligencia artificial tiene ya consigo, digamos, muchos dilemas éticos y morales, pero lo que buscan en últimas es que la tecnología, o bueno, la tecnología actualmente está apuntando
a desarrollar completamente lo que sería el campo de la inteligencia artificial y ya no hablarlo como simplemente algo capaz de tomar decisiones, sino algo capaz de evolucionar y pues mantener en sí la tecnología. Ya eso sería todo. Ah, y me faltó decir que el otro problema era que como el canal de las redes celulares siempre ha sido el aire, entonces hay un problema con los espectros, que fue lo que mencionamos antes de iniciar la clase. Es un canal muy compartido. Y bueno, ahí estamos hablando de IoE. Em, ¿qué, qué, qué retos ven ustedes, digamos, para, para su campo de acción allí? Es decir, fíjense, mejor dicho, ¿cómo se ven ustedes como ingenieros telemáticos trabajando en esas áreas? ¿Qué retos creen que tendrían ustedes en términos de lo que hay que hacer, de qué preparación tienen, etcétera? ¿Qué ven ustedes allí? Pues, ¿Quién? profe, yo creo que uno de los retos sería lo de la interferencia. Es que según leí, decía que mucho de lo que se va a buscar en 5G es tratar como de reducir la interferencia para poder usar pues enviar muchas señales por un mismo canal y que y sirvan tanto de ida como de venida. Entonces, pues, que uno de los problemas era que tenían que lidiar con por ejemplo, la interferencia cocanal. Entonces, pues, yo creo que ese sería como uno de los de los puntos, digamos que de los retos más grandes que tendríamos, sería poder lidiar con la interferencia que podría llegar a ocasionarse con el 4G. Listo, pero eso es un tema a nivel físico. Si nos subimos un poquito y Profe, es... Señor. yo lo veo como un tema grandísimo de infraestructura en cuanto a que, a ver, eh, somos que ya tenemos el 6G, tenemos velocidad de transferencia altísimas y tenemos muchos dispositivos que son capaces de obtener datos todo el tiempo y subir datos y mandar datos. Entonces, podemos ver como gran parte de la tecnología va a estar basada en datos, todo lo que es Machine Learning, todo lo que es por el estilo. Y podríamos pasar parte del poder de cómputo, en vez de crear mismos dispositivos, o sea, que el cómputo positivo se enfoque más en tener datos, procesarlos como básicos, pero luego enviarlos a centrales de computación, que es lo que está pasando en ese momento. Incluso con avances que son más académicos, tipo computación cuántica, cosas por el estilo. O sea, la idea de eso no es que cada uno tenga uno en su casa, la idea es que estén en centrales, donde están los supercomputadores, que ya pueden procesar las cosas. Pero claro, viendo la cantidad de datos que van a empezar a procesarse, ¿cómo hacemos para manejar todo ese throughput? O sea, es que a ver, cómo manejamos todo ese flujo de información y que llega donde tiene que llegar y eso. Sí, sí, y ahí empiezan a aparecer conceptos que no sé si los encontraron como fog computing o edge computing, que son muy similares. Fíjense que, o sea, hoy en día hablamos de cloud computing, pero luego el fog computing es la nube, pero más bajita, o sea, más cerca al usuario, por decirlo de alguna forma. En términos, por ejemplo, de protocolos de enrutamiento, ¿cómo ven ustedes el tema? Profe, mira que hablando de eso, yo pues lo que había leído era que en la 5G también se estaba pensando como tratar de usar inteligencia artificial para que se encargase de la parte de enrutamiento y de control de tráfico, como para hacerlo más eficiente, pues, porque en la 5G la cosa era que
pues iban, o sea, se pensaba para muchos más dispositivos de los que se suelen usar, entonces pues se iba a necesitar como un mejor control o manejo del tráfico pues, de todos esos nuevos dispositivos, por así decirlo. Sí, sí, el tema del Machine Learning o la inteligencia artificial en general en las redes de comunicaciones es un tema que empieza a sonar muchísimo. Incluso el año pasado, por allá en agosto, septiembre, tal vez hubo un artículo en Communications Magazine hablando precisamente de esto, de cómo la inteligencia artificial aparecía prácticamente en todo lo que tenía que ver con comunicaciones. Eso fue... y hacía una revisión de todos los aspectos donde podría eventualmente haber inteligencia artificial. Incluso si uno mira algunas imágenes relacionadas con 6G, que creo que yo les mostré una probablemente en la primera clase, si no estoy mal. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Aparecen muchas cosas relacionadas con la inteligencia artificial. Ahora, la gran pregunta allí, cuando hablamos de la inteligencia artificial, pues es cuál es realmente el papel y hasta dónde está limitado el papel de la inteligencia artificial y en qué dominios. Pues lo que pasa es que las redes neuronales, o sea, pensando en inteligencia artificial como redes neuronales, que es como el caso más en auge hoy en día, digamos, tiene la capacidad de emularme cualquier función matemática con casi cualquiera, dado suficiente datos y dado suficiente capacidad computacional, ¿no? Entonces, esas son las dos funciones principales. Entonces, precisamente, en el apartado de los datos, yo creo que incluso lo más complicado en este momento, o sea, conseguir suficientes datos, es precisamente tener tanta capacidad de transferencia, me ayuda a tener más datos aún. Y Sí, la cosa es, y luego, bueno, ¿cómo los procesamos? O sea, tenemos suficiente capacidad de cómputo para procesar todo eso. Porque finalmente, en teoría, todos los modelos de Machine Learning uno se puede reducir a un perceptrón multicapa, que es la cosa, que pues, necesitamos modelos más eficientes para procesarlos, y por eso es que tenemos que meternos cosas más complejas, como redes convolucionales o transformes o lo que sea. Pero todo eso va de la mano con que nosotros tengamos capacidad de cómputo infinita. Entonces, sí. ¿Y dónde movemos la capacidad de cómputo? Porque hay unas ideas muy simpáticas, por ejemplo, particularmente en 5G, se habló o se ha hablado de algo que llama la Cloud RAN. El RAN es el Radio Access Network, y se habla de tener el Radio Access Network en la nube, que es como tener las estaciones base en la nube. Y uno dice, bueno, venga, a ver cómo es esta vuelta, que lo que hoy en día es una celda que necesita una torre, una antena, la voy a poner en la nube. Y después nos dicen, no, 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 venga, o sea, usted sigue necesitando la torre, sigue necesitando la celda, sigue necesitando las antenas, pero ya la estación base con capacidad de cómputo que antes iba ahí mismo al lado de la torre, ahora usted la trae a la nube. Y aparece ese problema. Uno dice, listo, muy chévere, todo centralizado, pero ¿qué hacemos con los retardos? ¿Qué hacemos con el tiempo de procesamiento? ¿Qué hacemos con centralizar todo? Es decir, hoy en día uno dice, listo, se tuesta una estación base y no pasó gran cosa. Sí, se sale un grupo de personas de servicio, pero en el modelo de red de acceso en la nube se tuesta la estación base y se tostó todo el sistema. Y si me preguntan a mí, eso de alguna manera es volver a las redes de primera generación, donde las estaciones base eran sistemas tontos, por decirlo de alguna manera, y toda la inteligencia estaba concentrada en un nodo. Y por supuesto, si ese nodo llegaba a fallar, o si algún gracioso le ponía una bomba, como pasó en Estados Unidos, si recuerdan, eso fue hace, ¿qué?, 2 meses, la bomba que estalló en unas instalaciones de AT&T, pusieron un furgón con una
pues un carro casa con una bomba. No sé si vieron esa noticia. No, profe. Bueno, búsquenla en Google, que eso dio muchísimas vueltas, porque básicamente un loco de estos de QAnon le dio por poner una bomba en la central principal de AT&T, no me acuerdo en qué ciudad de Estados Unidos, y dejó como 7 estados incomunicados, precisamente porque ahí tenía AT&T todo el centro de operaciones de toda esa región, y pues claro, le metieron un bombazo y ya, o sea, todo el mundo incomunicado. Entonces ahí viene el otro tema de qué tan sensible y qué tan práctico realmente es tener todos los componentes de red centralizados en la nube, que en última la nube, nosotros hablamos de la nube, pero al final la nube es un data center que está en algún lugar, que ni siquiera están distribuidos. Es decir, no dijeras que la nube está distribuida en 10 data centers, pero en la práctica incluso las grandes compañías de infraestructura, Amazon, Google, Microsoft, etcétera, tienen todo concentrado en unos pocos data centers. Profe, Y ya. y Sí. yendo precisamente por el lado contrario, o sea, que sea, o sea, ¿qué tan viable será hacer ya la computación? Eso, no en los centros, sino que sean como que todos los equipos fueran parte de un equipo grande más abstracto, digamos, como lo que pasa con blockchain, por ejemplo, que realmente no es que sea en ningún lado, es que en todos los computadores que lo tengan descargado se procesa y ya está. Uh-huh. Claro, ese es el caso contrario. O sea, una estructura como más de red, como que la red completa hace el procesamiento. Claro, sobre todo, eso yo, y sobre todo eso fácil bueno, fácil entre comillas, eso es, o sea, va de la mano con la manera en que se procesa las cosas de redes neuronales en cuanto a que, pues, eso es paralelizable, o sea, no es que tenga datos que dependan de los otros, o sea, cada nodo puede estar procesando una parte por su parte y ya está. Hay incluso una iniciativa, no recuerdo ahora cómo se llama, pero hay una iniciativa precisamente que es como de dejar de depender de la nube. O sea, la idea es que volver a una Internet que no dependa de unos grandes proveedores, de una gran infraestructura, sino que sea completamente distribuida. Es decir, que cada computador sea como un pedacito de la Internet. No, se me va en este momento cómo se llama esa iniciativa, pero es precisamente eso. Y de alguna manera, cuando se habla de Edge Computing o de Fog Computing, de alguna manera se plantea eso y es decir, bueno, venga, yo no puedo tener todo en la nube o no es práctico tener todo en la nube porque empiezo a generar cuellos de botella. Entonces vamos a poner nodos distribuidos, por eso se habla de fog, de niebla, que sean pequeños centros de datos más cerca del usuario final, que hagan un preprocesamiento y eventualmente pues manden todo a la nube para tener todo de alguna manera centralizado, pero con una cierta distribución. Y si nos vamos a Edge Computing, pues es un poquito más allá, porque es ya tener como casi pequeños centros de datos en los entornos empresariales. O sea, lo que teníamos hace 10, 15 años, donde en cada empresa había un pequeño data center, si es que eso le podía llamar data center, o sea, un rack con dos torres, donde se manejaba toda la información. Solo que, pues, no depender exclusivamente de ese par de cacharros, sino que a su vez, pues, tener réplicas en la nube. Entonces, eso es un poco lo que plantea, de alguna manera, el tema de Edge Computing. Y si se fijan, eso es una discusión completamente abierta todavía. O sea, cuando vamos al tema del Internet of Everything, volvemos a la pregunta, bueno, eso desde el punto de vista de computación. Ahora, ¿cómo hacemos desde el punto de vista de enrutamiento? Ustedes vieron protocolos de enrutamiento, seguramente vieron OSPF, RIP, vieron el algoritmo de Dijkstra, el algoritmo de Bellman-Ford, etcétera, ¿cierto? Sí, profe, sí. Pero esos algoritmos de enrutamiento, por ejemplo, funcionan en una red convencional. Pero si nosotros nos vamos a una red de objetos, por ejemplo, esos algoritmos probablemente son muy pesados
uno pensar que un dispositivo tipo Muy ambiciosos. muy ambicioso, Era sí. para poder con... Imagínese uno con una Raspberry o incluso con algo más pequeño, Arduino. un Arduino, tratando de guardar una tabla de enrutamiento. O sea, ¿cuántas rutas puede guardar un Arduino? 3, 4, o sea, a duras penas las de sus vecinos inmediatos. Entonces eso nos lleva también a repensar todo el tema de los protocolos de enrutamiento. Hay incluso todo un Profe, concepto de lo otro geocaching, donde el enrutamiento depende también de la posición geográfica. profe, lo otro que yo pensaba era, pues, cuando a uno no le servía cierto enrutamiento, uno lo hacía enrutamiento estático. Pero aquí hay demasiadas cosas como para ponerse con ese chiste. Es que, y si los No, objetos esa son no es una móviles, solución ni siquiera. O sea, exacto, alguien que se ponga eso, que alguien se ponga a hacer eso nada más. Por ejemplo, en Ciudad Jardín ya se vuelve loco. O sea, se demora años, yo creo. y si estamos hablando de objetos móviles, como son las redes vehiculares, entonces imagínate uno cómo diablos maneja Claro, enrutamiento estático cuando los cuando dispositivos de red se mueven. no sé. Sí, profe. Ve, profe, y de la parte energética, ¿qué sabes? ¿Qué conlleva esta nueva tecnología? Pues se está buscando siempre consumir menos energía, sobre todo por un tema, que es un tema principalmente económico, y es para la mayoría de los operadores móviles, entre el 70 y 80% de su costo de operación es consumo de energía. Entonces, por supuesto, pues si yo pongo paneles solares en una estación base y pongo baterías, me estoy ahorrando no solamente, o sea, no solamente puedo hacerme el verde, sino dejar de pagarle la facturita en Cali. Y aparte de eso, pues hay un tema también y es, si cada vez hay más objetos, si cada vez hay más dispositivos que van a necesitar cada vez más infraestructura de telecomunicaciones, pues eso significa que cada vez va a haber más elementos consumiendo energía. Si esos elementos no son suficientemente eficientes, pues ahí tenemos un problema. Y si vamos al Internet of Everything, donde no sé si ustedes han visto algunos carros nuevos, por ejemplo, que tienen un monitor de presión de llantas. Sí, Sí, sí. profe, Los he visto. he estado en una y es súper rarito. Bueno, muchos de esos sensores de presión de llantas van en las llantas. O sea, no todos esos sensores dependen del carro, sino que es un sensor que va dentro de la llanta y se comunica de forma inalámbrica con el carro. Entonces, ahí tenemos un tema porque pues a ese bicho le tiene que durar la batería lo que dura la llanta. Y la vida útil de una llanta suelen ser de 2 a 3 años más o menos. A veces duran más, a veces puede que duren menos, pero en promedio una llanta dura fácilmente 3 años. O sea que la batería de ese sensor tiene que durar al menos 3 años, porque si se le acaba la batería al bicho ese, ¿cómo diablos se la cambio? Toca desbaratar la llanta, o sea, rajar la llanta. Y si rajo la llanta para cambiarle la batería al sensor, pues ya no me sirve la llanta. Y así hay otro montón de cosas. ¿Sí? Otro ejemplo que en una de las cosas que nosotros hacemos con pacientes de Parkinson, resulta que a los pacientes de Parkinson les ponen, pues, cuando llegan a cierto nivel de deterioro, les ponen una cosa que llamo un estimulador cerebral profundo. Es básicamente un electrodo que les meten en el cerebro para que les dé impulsos eléctricos. Ese electrodo lleva un aparatico que lo meten en el pecho y que lleva baterías. A eso hay que cambiarle la batería de tanto en tanto. Y es una cirugía mayor. Tú imagínense. Si se logra hacer que eso sea mucho más eficiente energéticamente,
o que tenga un sistema de recarga de batería inalámbrico, como los últimos modelos que han salido, pues entonces se evitan un montón de problemas, porque no hay que abrir al paciente cada 4 o 5 años para cambiarle la batería del aparato, sino que simplemente le ponen un cargador y pues ya la batería dura 10 años. Entonces, pues ya, pues sí, puede que en 10 años me toque volver a operar al paciente para cambiarle la batería porque se deterioró, pero no la tengo que estar cambiando cada 4 años, cada 5 años, que es lo que duran las baterías actuales. Y eso pues, mejora la calidad de vida, por supuesto. Y en el caso de los aparatos que están dentro del cuerpo, no hay forma de llevar un cableado por dentro que vaya, bueno, que sea raro que haya un USB del brazo o algo así raro. En este momento están utilizando un sistema de cargador inalámbrico, como el de los celulares de ahora. Sí, como los Samsung Exacto. que tienen como una estación y uno los pone encima y ya. Igualito. Entonces, así, ya. Igualito. Por ahí cada 2 o 3 meses el paciente va a la clínica, lo ponen un par de horas con el cargador y listo, sale como nuevo. Pero de todas formas, pues la pila tiene una vida útil. Lo que han hecho es extender muchísimo la vida útil de la pila al utilizar pilas recargables. Y así hay otro montón de dispositivos implantados, porque ese es otro tema. Cuando hablamos del Internet of Everything, está el tema de los dispositivos implantados. También decían que que en algún momento como que todos íbamos a tener chips en la cabeza para como tener aceleramiento cognitivo y cosas así. No, O no los sé, algo así. los llevamos en el bolsillo. Y yo creo que eso es más un desacelerador cognitivo que otra cosa, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Pues sí, ya, eso es como los que dicen, no pueden dejar de usar papel. ¿Cómo se les va a dejar, cómo se les va a olvidar usar papel? Y cuando llegó el papel, decían cómo van a dejar de escribir en piedra, básicamente. Tienen que Exactamente igual. aprender. Exactamente. Es lo mismo. No, o sea, dispositivos implantables se están utilizando, por supuesto, pero dispositivos implantables que lo que buscan es solucionar problemas de salud, ¿sí? Marcapasos, se está trabajando también en bombas de insulina, o sea, un montón de dispositivos implantables que en última lo que buscan es lidiar con patologías, sobre todo enfermedades crónicas. Eso ya de ahí a que nos inserten un chip así a lo Matrix, pues... No, pero yo me refería, por ejemplo, que yo había escuchado que estaban intentando usar nanobots para diagnósticos, de esos que van como por el torrente sanguíneo. Sí, Entonces esos también podrían comunicar de forma inalámbrica y comunicarse entre sí también, ¿no? Para intentar llegar al punto en el que necesitan diagnosticar o y revisar. no solo diagnosticar, sino intervenir algunos puntos. Ajá. Y Eh, también había escuchado que se podían hacer actualmente como autopsias mientras uno sigue vivo con una nueva maquinaria, pero no he escuchado mucho. pues de alguna manera una resonancia magnética de eso es lo que hace. Pero sí hay muchos dispositivos implantables. Sin ir muy lejos, en España han desarrollado varios dispositivos implantables para tratar problemas, sobre todo problemas de colon y cosas por el estilo. Y lo de usar nanobots para hacer, mejor dicho, lo que hoy en día es un cateterismo cardíaco, que es una operación supremamente compleja, se podría reducir muchísimo utilizando nanobots, donde digamos casi que se convertiría en una operación ambulatoria prácticamente. Y eso, o sea, eso todavía no está en uso, digamos, clínico estándar, pero sí hay pruebas clínicas en curso. Es decir, ya están en un estado de prueba clínica con humanos, donde ya se están haciendo pruebas y por supuesto la comunicación con esos bichos es un reto.
porque ya el canal inalámbrico no es el aire, es el tejido humano. Tengo varios colegas que efectivamente están modelando ese canal inalámbrico. En algunos casos han utilizado, es más, unos colegas de la Universidad de Aalto en Finlandia hicieron un experimento hace un par de años. Cogieron en una cámara anecoica, básicamente cogieron un pedazo de tocino de cerdo, un transmisor y midieron al otro lado para modelar cómo se comportaba. ¿Y por qué un pedazo de tocino de cerdo? Pues porque es lo más parecido al tejido que tenemos nosotros alrededor de la barriga. En resumidas cuentas, o el cerdo sirve para modelar muy bien el tejido humano, o nuestra barriga es muy buena para sacar chicharrones. Profe, pero yo también he escuchado que el cerdo, por ejemplo, sirve mucho para hacer, por ejemplo, injertos de piel, como que nuestra piel, nuestro cuerpo no rechaza los injertos de piel de cerdo. Somos muy similares a los cerdos en muchísimas cosas y por esa razón, pues acuérdense que la última pandemia, la de H1N1, empezó por los cerdos. Los cerdos. Que los cerdos son hospedadores de virus compatibles con los humanos. O sea, si un cerdo se enferma, nosotros nos enfermamos de lo mismo, en la mayoría de los casos. Y efectivamente, los cerdos se utilizan para hacer muchos experimentos porque son lo más parecido al humano en muchos aspectos, en términos de cómo es su distribución de grasa corporal, en cierta compatibilidad de tejidos, en muchas otras cosas. Y los cerdos presidentes, profe, también. Sí, eso es otra historia. Bien, ¿quién más de pronto encontró algo o tiene otra gráfica para mostrar? No sé, ¿alguien encontró algo de redes vehiculares o indagó algo en la parte de redes vehiculares? ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de Digital Twins? ¿De qué cosa, profe? Digital Twins. No, profe. Bien. Por casualidad les llegó una invitación a una conferencia que va a haber en estos días sobre transformación digital. La que dicta una egresada dice sí, profe. No, una que dicta... Profe, no sé si, es que estoy leyendo aquí como el párrafo introductorio de Digital Twin, pero eso es como digitalizar objetos físicos. Es que, por ejemplo, una vez en un History Channel están como intentando hallar o, digamos, replicar una pieza pues, de esas antiguas sin dañarla y básicamente cogían con un array de láseres y hacían una representación digital en CAD en tiempo real pues, del objeto con láseres, así para tener bien el volumen. ¿A eso se refiere Digital Twin? Sí. Ok. Sí, fundamentalmente a eso. Dame un segundo, yo busco que se me hizo la invitación a esto de Digital Twins. Un segundito, un segundo, yo busco en mi correo. Y ya hablamos un poquito más de Digital Twins. Pero la idea general, efectivamente, de los Digital Twins es tratar de replicar cosas del mundo real con un modelo digital.
Y ahí podemos estar hablando de cosas. ¿Para qué se me hizo? Espérenle que se me embolató esta vaina. Lo de Digital Twin se viene utilizando mucho, sobre todo para hacer ciertas pruebas de cosas que son muy delicadas como aviones, por ejemplo. Entonces, algo que está haciendo Boeing, que es uno de los primeros en implementar este tema del Digital Twin, es crear una réplica digital de los motores que está conectada a todo el sistema de sensores del motor real, ¿ya? Entonces, de esta forma yo tengo, por un lado, un modelo computacional, que es un modelo de simulación fundamentalmente, pero en el momento en que yo ese modelo de simulación lo empiezo a alimentar con información del modelo real, de qué está pasando en el modelo real, toda la parte de telemetría y de sensores del modelo real, yo puedo ir explorando qué va pasando con ese modelo. Entonces yo puedo, a partir del Digital Twin, predecir, por ejemplo, que algún elemento de ese motor puede fallar en determinado tiempo y adelantarme a una falla y decir, venga, a tal componente hay que cambiarlo porque si sigue funcionando de esa manera o si siguen dando estos parámetros de funcionamiento, eso puede fallar en tanto tiempo. ¿Ya? Eso es un poquito la idea del Digital Twin. Y ese tema del Digital Twin se está explorando también muchísimo en la parte médica y en la parte de industria, y eso lo denominan también algunos lo denominan sistemas holográficos, ¿ya? Entonces, la idea es, por ejemplo, yo tener un digital twin de un proceso industrial, si hablamos de industria 4.0, lo mismo, yo tengo todos los sensores que tengo en la industria, o sea, toda esa Internet de las cosas, pero todos esos sensores no solamente los tengo reportando a mi sistema de gestión empresarial, sino que los tengo reportando al Digital Twin. De tal manera que si yo quiero hacer modificaciones del proceso, optimización del proceso, yo puedo, por ejemplo, hacer todo en el Digital Twin, mirar qué pasa y luego sí hacerlo en el modelo real. De esa manera, por ejemplo, la idea es que las empresas se eviten muchísima plata o se ahorre mucha plata en paradas simplemente para hacer pruebas. O sea, ¿qué pasa si yo cambio este proceso, modifico este proceso? Eso hacerlo pues en el mundo real es casi que impensable, es demasiado costoso. Y si yo lo hago, por ejemplo, en una maqueta, pues eso me da una idea. Entonces el Digital Twin es como esa maqueta casi que real, con información real de todo el proceso, que me permite pues mirar qué pasa y hacer ese análisis. Esa es un poco la idea del Digital Twin. Y fíjense que eso también lo que hace es que genera muchísima carga de datos adicionales y una carga computacional gigantesca, porque entonces significa que yo tendría que tener prácticamente replicado todo lo que es del mundo real.
El 26 de febrero y la charla la dicta Roberto Saraco. A ustedes les debió haber llegado un correo con la invitación. ¿No les llegó? ¿Lo envió Diana Carolina? Pues, profe, yo el determinado no lo tengo. Mi correo predeterminado no me llegó nada. No, profe, yo no la veo en mi correo. Bueno, entonces vengan, yo les copio por aquí por el chat la información. Esto es el 26 de febrero, o sea, el viernes de la otra semana. Es en general sobre transformación digital, pero uno de los temas de transformación digital tiene que ver con este concepto de Digital Twins. A las 11 de la mañana. Ahí en ese link que tienen ahí se pueden registrar. Bien, permítanme, les muestro un par de imágenes de un documento de esta iniciativa de la ITU, de ITU 2030. ¿Ahí le están viendo ya? Sí, profe. Vale. Fíjese que, o sea, aquí esto todavía es muy ciencia ficción, hay que aclararlo, pero ellos hablan de ir hacia una sociedad holográfica. Entonces está por un lado el concepto de los Digital Twins, que es algo que se está trabajando mucho en la parte de industria, que se empieza a trabajar en la parte de salud. El tema de tener un Digital Twin en salud es una idea que puede llevar a algo que se denomina medicina personalizada. Y es que los médicos hace mucho rato sueñan con la idea de tener una medicina en la cual a cada paciente se le puede dar su medicación. Hoy en día las medicaciones son genéricas, es decir, yo tengo dolor de cabeza y me dan la misma aspirina que le dan al vecino. La aspirina viene en una presentación igual para todo el mundo. Pero la idea con esa medicina personalizada es que de pronto la aspirina que tomo yo sea ligeramente diferente a la aspirina que le dan al vecino, porque mi dolor de cabeza no funciona igual. Algo de ese estilo. Ideas como la telepresencia interactiva, es decir, es una cosa como que yo me voy al salón de clase de ICESI y los veo a ustedes sentados en las sillas, pero ustedes realmente no están ahí, sino que está cada uno en su casa con su cámara, así como estamos acá, pero pues digamos en un entorno más realista, por decirlo de alguna forma. Esto es el tema de las redes táctiles o las redes ápticas, que es otro concepto que básicamente traga mucho ancho de banda. Este es un documento que si ustedes lo pueden descargar de la página de este ITU 2030, pero si miramos aquí el horizonte de tiempo, fíjense que aquí empezamos a hablar de el Matching Type Communications, del URLLC, que es Ultra Reliable Low Latency Communications, que es por ejemplo lo que se necesitaría para tener carros autónomos, que ese es otro tema. La idea del carro autónomo es que el carro autónomo está permanentemente conectado con la red. Entonces ahí les suelto como la pregunta, y es, un carro de esos, ¿qué requerimientos tiene en términos de ancho de banda, de retardo en la red, de throughput, de enrutamiento? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el enrutamiento no es tan eficiente? Se demorará en responder.
¿Y qué pasa si se demora en responder? Cuando va cruzando un peatón por la calle. Pues baila. Baila, exactamente. Se cargó al peatón porque se demoró en responder. No, profe, y debe ser muy porque hasta uno manejando a veces se le dan las luces y no está ya en vivo y en directo. Sí, claro, uno se puede distraer perfectamente, pero digamos la teoría o lo que nos han vendido con la idea de los carros autónomos es que el computador no se distrae, no le da sueño, no tiene que parar a tomar café, no tiene que parar a orinar, no necesita descansar cada tanto. Sin Profe, embargo, y la idea sería implementar algún sistema de manejo autónomo, pero en una ciudad inteligente. O sea, que la misma ciudad te evalúe y monitoree y te diga, por ejemplo, o le diga a los carros cómo deben estar coordinados eh, para optimizar, digamos, tráfico, llegadas, arribos, tiempos. O no, pues solamente que el carro mismo sea capaz de evaluar todo eso por sí solo. pues ese es un tema que todavía no está completamente resuelto, porque hay varias ideas. Hay algunos experimentos que se han hecho en Japón, por ejemplo, donde hay información en la vía, o sea, hay como unos sensores metidos en la vía. Hay infraestructura de telecomunicaciones que se comunica con el carro. Pero por otro lado está la idea del carro completamente autónomo, que no depende tanto de esa infraestructura. El asunto allí es cuál de esos es más eficiente en términos de, sobre todo, de proteger la vida de los usuarios. Si pensamos en el vehículo 100% conectado, se necesita infraestructura, además infraestructura que le dé prioridad a la red de los vehículos. Porque si la red de los vehículos tiene que entrar a competir con el video de YouTube que yo estoy viendo, entonces, ¿qué pasa? ¿Y cómo manejo esa priorización de tráfico? Pues, hasta ahora, pues solamente hay unos experimentos. Sin embargo, un alto porcentaje de los vehículos japoneses hoy en día vienen con tecnología de redes vehiculares incorporadas. O sea, tienen mecanismos que permiten comunicarse con infraestructura de telecomunicaciones si es que está disponible en el país. Al menos para ciertas funcionalidades iniciales. Hay algunos carros, yo estaba viendo en estos días un carro, la Ford Escape, por ejemplo, y creo que la Audi, tienen una funcionalidad que a mí me parece, digamos que tengo sentimientos encontrados, porque tiene unas cámaras que identifican las señales de límite de velocidad y le reportan al conductor si va pasado del límite de velocidad que está reportado en la vía, por ejemplo. No, profe, uno comprar un Audi para que te esté jodiendo ahí. Ay, te estás pasando de 100 kilómetros por hora. No, Ajá, sí, va muy rápido. Para. no, va muy rápido. Te hubieras comprado un Twingo mejor. Exactamente. Pero eso empieza a volverse estándar. Los Honda, por ejemplo, vienen con una funcionalidad, aquí en Colombia no funciona muy bien, por cierto, que detecta cuando te está saliendo del carril, porque detecta la raya que está pintada en la vía. Pero si no está bien pintada, pues Por eso digo que aquí en Colombia no funciona muy bien, porque pues, por lo menos en Cali la mitad de las vías no están pintadas, entonces... Pero digamos, ahí viene un tema de bueno, ¿cómo es eso?
Y si hablamos del vehículo conectado, ¿cuáles son los requerimientos de red de ese vehículo? ¿Cuáles son los requerimientos de enrutamiento? Si ustedes miran, por ejemplo, hay una persona que es egresada de ICESI, entre otras cosas, y fue profesora de ICESI varios años. Ella ahora trabaja en la Universidad de Chile, pero un altísimo porcentaje de los trabajos de ella tienen que ver con redes vehiculares. Y su trabajo se dedica en un altísimo porcentaje a algoritmos de enrutamiento para redes vehiculares. Y eso es un tema todavía en discusión. Si nos vamos, si miramos un poquito esta diapositiva de acá, fíjense que aquí tenemos, cuando hablamos de todo esto conectado, aquí tenemos vehículos, las redes vehiculares, tenemos dispositivos celulares normales, ¿qué más tenemos? Creo que nada más. Pero si pensamos en esta combinación de cosas, vuelvo y pregunto, ¿cuáles son los retos? Piensen en TCP, piensen en IP. ¿Creen ustedes que IP versión 6 funciona para resolver todo esto? O sea, ¿creen que podemos depender de IPv6? ¿Creen que necesitamos nuevos protocolos de enrutamiento? Y profe, porque IPv6 está como basada en la cantidad de dispositivos físicos que puede tener una persona, pero ahora estamos hablando de dispositivos de no solamente físicos, sino de cualquier cosa que se pueda conectar, por así decirlo. Entonces, Claro, se va a quedar corta, se va a quedar corta en algún punto como lo que fue IPv4. pero pensemos en IPv6 no por el número de direcciones. Pensemos por el tamaño del paquete IP. Por ejemplo, cuando vos necesitas reportar desde un dispositivo, desde un Arduino, necesitas reportar la temperatura a través de una red LoRa, LoRaWAN o una red 5G. ¿Cuánto de ese paquete que tienes que mandar con la temperatura, cuánto es en porcentaje direccionamiento y cuánto es payload? Espérate, yo busco, profe. En IPv6. En el IPv6. Es casi todo, ¿no? Claro, y yo lo que necesito mandar es un datico de temperatura. Y para eso tengo que mandar un paquete Gigantesco. IPv6. 128 bits, ¿no? Para Dirección mandar un fuente, solo bit. dirección fuente y dirección destino. Dirección fuente y dirección destino. 120, o sea, el doble. Exacto. Para mandar 2 dígitos. Exacto. La temperatura que la puedo resumir en 8 bits. Sí. Y aparte de eso, si lo tengo en un Arduino, ¿cuánto le estoy consumiendo de capacidad de procesamiento del Arduino solamente en el proceso de enrutamiento del IPv6? Cuando igual 8 bits son temperatura, lo que estoy enviando, el dato que estoy enviando, y 256 bits son direccionamiento. No, pues profe, casi no se justifica ese gasto computacional para mandar esa huevonada. Esa es gran parte de la discusión. Les voy a mostrar otra diapositiva de esta discusión del chinito del New IP. Lo que me voy a enfocar solamente en estas 4 gráficas. Fíjense, él está hablando. Esto que está aquí es lo que tenemos hoy en día. O sea, esto es aquí estamos, en video. O sea, digamos, hoy en día
Si ustedes miran, ustedes han tenido oportunidad de mirar una cosa que se llama el Cisco VNI, el Virtual Networking Index. No, yo no, pero No, Bueno, profe. les recomiendo que busquen esa página, se llama Cisco VNI. Entonces es una página que tiene Cisco donde periódicamente saca la predicción de cómo va a crecer el tráfico de Internet. Demuestra uno cómo es el tráfico de Internet hoy en día, por tipo de tráfico y cómo va a crecer. Hasta el año pasado, más o menos, a principios del año pasado, antes de la pandemia, aclaro, el 80% del tráfico que se movía por Internet era video, en términos de bits por segundo, ¿ya? Pues porque el video es el que ocupa más capacidad, etcétera. O sea, la voz, los mensajes de texto, pues proporcionalmente ocupan casi nada. O sea, puede que yo mande muchísimos mensajes por WhatsApp, pero pues si mando un videíto, pues eso equivale como a 2 días de mensajes. Entonces, hoy en día estamos parados aquí, en que la mayor parte del tráfico es video. ¿Hacia dónde es la tendencia? Hacia realidad virtual y realidad aumentada. Cuando ya empecemos a hablar de telecirugías y de cosas por el estilo. ¿Qué sigue? En teoría, pues la Internet holográfica. Ahora, esta Internet holográfica está muy relacionada con esto que denominan la Internet táctil. Donde la Internet táctil es, por ejemplo, el caso donde yo tengo un cirujano que está en Londres y un robot que está en Estados Unidos. Y ese cirujano, a través de un dispositivo óptico, básicamente un guante, va moviendo, va haciendo cosas y el robot lo va replicando por allá. Eso es lo que llaman la Internet táctil. Y hay muchas aplicaciones posibles de Internet táctil, por ejemplo, para manipular objetos peligrosos. Esto de los sistemas de manejo remoto se usa hace muchísimos años, por ejemplo, en las centrales nucleares. Si uno necesita mover los núcleos radioactivos de una central nuclear de un lado a otro, pues obviamente es mejor hacerlo con un robotcito y un fulano afuera controlando el robotcito. Ese fulano que controla el robot pues tiene que desarrollar una habilidad para manejar el robot de manera muy precisa. Pero vienen los problemas de, bueno, ¿y cuánta fuerza le está haciendo ese robot a ese objeto que es delicado? Entonces con la Internet táctil la idea es que yo pues, haga como si cogiera la barrita, así como a lo Homero Simpson más o menos, y la llevo donde es sin dañarla, porque además si la llego a dañar, pues la vaina es jodida. Pero aquí hay un tema que es cómo se mide el throughput en TCP. El throughput en TCP es el mínimo entre el ancho de banda, el tamaño de ventana. En TCP el tamaño de ventana es variable, el round trip time o el MSS, que es el máximo, el máximo tamaño de secuencia que puede enviar sobre el routing time, sobre el round trip time, por la capacidad de canal sobre raíz de ρ, que ρ es un factor de eficiencia del TCP. Entonces, básicamente, esto es una restricción que tenemos hoy en día, porque me limita la capacidad de transmisión real que puedo tener, visto desde el nivel de aplicación. Entonces, si vemos todas estas 4 situaciones de la Internet del futuro, donde aquí tenemos todo el tema de Internet de las cosas o Internet of Everything, aquí tenemos el tema de redes vehiculares, aquí tenemos pues, lo que sería la evolución de la Internet, siendo nosotros los usuarios.
Fíjense que aquí hay detallitos en términos de retardos. Aquí las latencias son entre 25 microsegundos y 10 milisegundos. En una red vehicular la latencia es idealmente de máximo 5 milisegundos y en una internet táctil la latencia es máximo de 1 milisegundo. O sea, ese es el máximo retardo. Si ustedes hacen una prueba con cualquiera de estos software que hay de ancho de banda, pues hoy estoy con el alemán alborotado. Un speed test, por ejemplo, pues ¿cuánto les va a dar el tiempo con el speed test? Con absoluta seguridad les da mucho más grande que cualquiera de estos tiempos que hay acá. Entonces, ahí viene la otra pregunta. ¿Qué hacemos con IP? ¿Qué hacemos con TCP? Con TCP está la idea del Quick. ¿Y con IP qué vamos a hacer? ¿Funciona IP6? ¿No funciona IP6? ¿Qué alternativas tenemos? ¿Qué más? Sí. ¿Qué ibas a decir? No, que pues ahí queda jodido pues tratar como de prever ese tipo de cosas. Cuando ustedes vieron nivel de red, ¿vieron algo de servicios diferenciados? ¿De calidad de servicio? No recuerdo, profe. Creo que no. ¿A qué se refiere servicios diferenciados, profe, exactamente? Un protocolo que se llama, un protocolo no, una familia de protocolos que están asociados a algo que se llama DiffServ para manejo de calidad de servicio. No, nosotros no dimos eso. O sea, ustedes manejaron IP como un protocolo de mejor esfuerzo simplemente. Básicamente. Ok. Bueno, entonces aquí les muestro otra cosita. El IP tradicional se ubica aquí, en lo que se denomina un tráfico de mejor esfuerzo. Un mejor esfuerzo que, como ustedes bien saben, pues IP hace lo mejor para entregar los paquetes, pero pues si no llegan de malas. ¿Sí? Eso es un poco como la filosofía de IP. Y para efectos de lo que a nosotros nos funciona hoy en día, pues eso está bien. Desde hace algunos años, sobre IP se empezaron a manejar algo que se llama diferenciación de servicios o servicios diferenciados o DiffServ. Y si ustedes recuerdan, hay un campo dentro de IP, tanto en IP4 como en IP6, que es el Type of Service. En IP4 se llama Type of Service, en IP6 creo que tiene otro nombre y no me falla la memoria, que son 4 bits, si no estoy mal. No sé si recuerdan ese campo de IP. ¿Les suena por algún lado? Esa Más o menos. distribución. Sí, sí me suena. No, ese paquete, ese
Esa estructura del paquete de IP, que es llama el type of service, que es un byte completo, son 8 bits. Eso está relacionado con esta vaina que llama diffserv. Y es en ese tipo de servicio se puede generar una priorización de qué tratamiento se le da a ese paquete IP y se puede pues, manejar según el tipo de tráfico. Es decir, se puede hacer esta diferenciación que aparece aquí de decir por lo menos, mire, esto es un tráfico de tipo streaming y necesita pues, estas características. Incluso hay más o menos un acuerdo también en cuáles son los tipos de tráfico para manejar la prioridad. En términos generales se habla de un tráfico de mejor esfuerzo, de un tráfico de tipo interactivo, de un tráfico de tipo background, un tráfico real time y un tráfico tipo streaming. Eso me da como diferentes priorizaciones de los paquetes, de tal manera que lo que se denomina tráfico de background suele ser mensajería en general, tipo llámese WhatsApp, llámese correo electrónico, etc. El tráfico interactivo suele ser web, es decir, digamos, no es crítica la respuesta, pero pues yo sí necesito que haya una reacción. Es decir, si yo hago un clic en una página web, pues yo espero que pase algo, no que eso se quede pues hasta el otro día pensando. Cosa que sí puede pasar con la mensajería, es decir, yo mando un mensaje en WhatsApp y yo sé que muchos esperan que le respondan de forma instantánea, que el mensaje llegue de forma instantánea, pero digamos desde el punto de vista del manejo de tráfico, el mensaje no tiene ninguna prioridad dentro de la red. Yo sé que hoy en día hay muchos que les molesta mucho que los dejen en visto y cosas por el estilo, pero fíjense que la concepción de los sistemas de mensajería tipo WhatsApp o correo electrónico son absolutamente asincrónicos. Yo no espero una respuesta inmediata, cosa que sí pasa con el tipo de servicio interactivo. Ahora, otro tipo de servicio interactivo que es un poco más crítico y que incluso en algunos documentos ya se le da un tratamiento distinto, es el de los juegos. Sobre todo en juegos, lo que llaman juegos de first person shooting, tipo Call of Duty, donde pues, la interactividad es muy alta y donde un retardo en la red pues, significa básicamente perder. Entonces ahí hay esa separación, que como les digo no está formalmente oficializada. Hay algunos documentos de la IRTU donde describen los tipos de tráfico. Los más recientes ya incluyen, digamos, esa separación del tráfico interactivo. Luego está el tráfico de tiempo real, que es esto que estamos haciendo nosotros, donde yo necesito la máxima prioridad porque estamos hablando de voz y video, además voz y video interactiva. ¿Qué se diferencia del streaming? Porque en el streaming además puede haber un buffering, entonces pues yo no necesito que el streaming sea así tenga tanta prioridad, sí necesito una prioridad alta, pero no tanta como el del real time. Entonces, este sistema de diffserv o este campo de tipo de servicio del protocolo IP lo que me permite es hacer esa segmentación y hacer que los enrutadores manejen colas diferenciadas para hacer lo que se llama ingeniería de tráfico. Aquí lo muestran separado, pero al final la ingeniería de tráfico y el diffserv están íntimamente relacionados porque en la medida que yo sepa cómo es el tráfico que va por mi red, pues yo puedo hacer ingeniería de tráfico y de alguna manera hacer ciertas reservas o previsiones de capacidad en la red para segmentar el tráfico. Aunque esto es dinámico, igual, la ingeniería de tráfico me permite hacer esa segmentación de tráfico.
Aquí hacen la comparación con algo que se llama la línea dedicada. La línea dedicada es un concepto prehistórico para ustedes. Y es que anteriormente uno podía contratar con la empresa telefónica una línea dedicada. ¿Qué significaba eso? Que mi línea telefónica no pasaba por la central telefónica, sino que iba del punto A al punto B y ya está. Yo veía cómo la usaba, para qué la usaba. Algo así como el teléfono rojo pues, de la Casa Blanca con el Kremlin. Imagínense Kennedy llamando a Khrushchev y que le suene la línea ocupada. Te voy a mandar los misiles. Pip, pip, pip. Eso no se podía permitir, entonces era línea dedicada. Y entran ya, estos sí son nuevos, estos 3 de abajo son nuevos, otros conceptos de tráfico, donde ya las prioridades son mucho más altas, es decir, esto es tráfico garantizado, es decir, yo no solamente necesito asegurar que haya un tiempo de respuesta, sino que tengo que garantizar que los paquetes se entreguen sí o sí, cosa que no pasa en el tráfico de video, por ejemplo. En este momento, si hay un problema de red y algunos de los paquetes de mi video no les llegan a ustedes, pues se les distorsiona un poquito, se les congela mi video y no pasa nada, o sea, nadie se va a morir por eso. Pero aquí, cuando hablamos, por ejemplo, de vehículos autónomos, sí puede haber muertos si se pierden paquetes, si no se entregan los paquetes como debe ser. Y pues lo que llaman alta precisión es todavía más crítico, o sea, si estamos hablando de redes industriales o de cirugía remota, pues la cosa es todavía más crítica, o sea, ya no es solamente que tengo que garantizar que los paquetes lleguen, sino que tengo que garantizar una alta precisión, tengo que garantizar un retardo mínimo, entonces ya, por ponerles un ejemplo, con video y voz, yo tengo un rango de entrega de paquetes, es decir, yo tengo que garantizar unos retardos, pero esos retardos pueden estar dentro de un rango. Yo lo que tengo que garantizar es que el retardo esté dentro de ese rango, que pueden ser 20, 30 milisegundos, sin ningún problema. Siempre y cuando todos los paquetes lleguen dentro del rango, el video funciona bien. Pero cuando yo estoy hablando de una cirugía virtual, pues ya no estamos hablando de un rango, ya estamos hablando de que tengo que garantizar un retardo de máximo 1 milisegundo, punto. Y tiene que ser sí o sí 1 milisegundo. Si me salgo de eso, bailas, simplemente el robot rajó donde no era. Y pues definen esta última opción, que es para el tema ya de el concepto máximo del Digital Twin, que es el holograma, o sea, ya el jefe no tiene que ir a la oficina, sino que manda el holograma. Y listo, mientras el jefe está en una playa del Caribe tomando Mai Tai, pues su holograma está en la oficina dándole gallina a la gente. Eso sería el sueño de muchos capitalistas. Pues, esto sí es un cambio grande dentro de lo que son las redes y nos lleva a una discusión que vamos a tener probablemente en 1 o en 2 semanas, que es todo el tema de ingeniería de tráfico. Para hacer ingeniería de tráfico necesitamos caracterizar el tráfico. Y para caracterizar el tráfico necesitamos conocer cuáles son los modelos estadísticos que me definen o me describen ese tráfico. Y allí, entonces, pues, los invito también a que vayan pegando una esculcada acerca de cómo es el tráfico de Internet, cómo se comporta, cuáles son los modelos estadísticos, para que vean que nos vamos a encontrar con un mundo bien amplio. Y entonces volvemos a la pregunta, ¿qué pasa con IP?
¿Qué retos tienen que tener los enrutadores? ¿Qué características tienen que tener? ¿Cómo se deben comportar las nuevas redes? ¿Hay realmente una necesidad de cambiar el modo de direccionamiento, de tener una nueva IP? Pues se habla es de la cantidad de direcciones, ¿cierto, profe? Porque, por ejemplo, solamente cuando empiecen a haber comunicación máquina-máquina, la cantidad de mini robots, solamente las cosas que están conectadas en la casa de uno, pues ya son bastantes dispositivos. Y eso dicen, pues yo, según lo que leí, que en algún punto va a ser más del doble, o sea, las comunicaciones máquina a máquina van a representar más del doble que lo que nosotros como usuarios vamos a estar haciendo en tránsito. Entonces, o sea, tráfico de red. Entonces, no sé si se tiene que encontrar, digamos, una abstracción como formas de... Porque, por ejemplo, en IPv4 se utilizan, digamos, métodos para agrupar, digamos, ciertas redes y todas tienen como la misma IP, salen con la misma IP. Entonces, como que no hay necesidad de que cada uno tenga su dirección propia. Entonces, hay ese tipo de metodologías, pero cuando son, por ejemplo, vehículos, si los vehículos, no sé cuántos habrán en el mundo, pero si todos los vehículos fueran autónomos, el tráfico que generarían para poder manejarse de forma autónoma sería inmenso, son miles de vehículos. Entonces, hay que resolver varios problemas al mismo tiempo. Entonces, eso es lo complejo, que uno, el overhead que representa el header de IPv6, el de la nueva IP, o la conveniencia de la IP versión 4, pues no sé, es complejo. Hay que encontrar como, no sé si un punto medio, pero algo que sea funcional para ambos casos, diría yo. Miren, sigamos con los carros. Miren las especificaciones técnicas de la Chevrolet, creo que es la Equinox, si no estoy mal, permítanme, yo miro una cosa. Pues si mi internet no... Hay ya varios carros en el mercado que tienen unas características muy simpáticas, que creo que esta Equinox es una de ellas, que tiene un Wi-Fi interno. O sea, uno se monta al carro y queda conectado a la red Wi-Fi. Y en principio el carro tiene algún tipo de conectividad, supongo que es 4G, realmente no lo tengo muy claro porque no lo dicen. De tal manera... Yo me imagino que ese tipo de tecnologías funcionan bien es en la ciudad, que uno no se mueve a grandes velocidades, porque en carretera a 100 kilómetros por hora es bien complicado. Claro, claro, pero si pensasen que muchos carros en el futuro van a tener ese tipo de funcionalidades, donde tenés un trasto que te da Wi-Fi para que cada uno de los pasajeros esté conectado vía Wi-Fi, cada uno con su celular o con su tablet, qué sé yo, viendo videos pendejadas. O sea, en un carro de 5 pasajeros pues va a haber 4 que van a estar viendo pendejadas, asumiendo que el conductor esté dedicado a conducir el carro, ¿sí? Sí. Entonces, fíjate que eso va a implicar una carga de tráfico adicional, donde vamos a tener el carro comunicándose con la red, porque además, no sé si es el Equinox o la Ford o ambas, que además ya tienen un sistema. Es más, las Ford EcoSport, que no son las más sofisticadas del mercado, tienen una conexión Wi-Fi
de tal manera que cuando vos llegas a tu casa, el carro se conecta a Wi-Fi y hace actualizaciones de software del carro. Entonces, si vos tenés un carro que además está reportando datos a la fábrica, que no me acuerdo cuál es el que lo está haciendo ya en este momento, y es un carro, pues, o sea, no es un Spark, pero tampoco es un carro que uno diga esos carro de gama alta, pues, no, un carro, o es la Equinox o es la Forescape, una de esas dos, o las dos tal vez, que le están reportando al concesionario. Le reportan datos de telemetría, de estado del carro, de tal manera que te lleguen alertas de mantenimiento y cosas por el estilo. Si a eso le agregas los 4 pasajeros comunicándose, etcétera, y si a eso le agregas que la tendencia es a que prácticamente todos los carros van a tener eso. Por supuesto, si buscas carros de gama alta, tipo BMW, Audi, Mercedes, con seguridad, o sea, todos ya tienen eso. Incluso hay algunos, Sí, sí. los Audis incluso tienen pantallas individuales en los apoyacabezas para que los pasajeros de atrás pues, puedan ir viendo videos y pendejadas a través de la red del carro. Si solamente pensamos en eso y en que el carro se está moviendo y se está moviendo a la ridícula velocidad de 80 kilómetros por hora en las carreteras colombianas, pero si es en Alemania puede ir perfectamente a 180. En Alemania, eso uno empieza a 250, igual tiene que mantenerse al lado derecho, profe. Sí, para que los que van rápido se lo puedan pasar. Sí. A una modesta velocidad de 250. Es que uno ve esos videos y es como que de esos supercarros, de esos test, y siempre se mantienen a la derecha porque de un momento a otro uno va a 250 y de repente pasa otro que va a 300 a la izquierda. Sí, así es. Así. No, si no me imagino qué tipo de hardware tendrán para poder hacer todo ese tipo de cosas a esas velocidades. Ese es el tema. Y no solamente los carros, trenes de alta velocidad, aviones, parte del tema de las redes de satélites de órbita baja es que uno, cuando va en un vuelo, pueda ir también conectado a internet y haciendo, qué sé yo, viendo YouTube, viendo Netflix, etcétera. O sea, y si han visto algunas aerolíneas que ya están desmontando los sistemas de entretenimiento porque simplemente usted se enchufa aquí a nuestra red y puede descargar videos. Y en un futuro la idea es, no, ni siquiera conecta a nuestra red, usted sigue conectado con su operador y con el plan que usted tenga de Netflix, usted sigue viendo videos y nosotros nos despreocupamos de ese tema. Entonces, la inquietud que les dejo para que sigamos discutiendo y el martes, que ya vamos a empezar a ver otros temas. Ya el martes empezamos a hablar un poquito, ya les digo de qué. Es, pues, cuáles son los retos que tenemos allí. ¿Sí? Entonces, cuáles son los requerimientos de servicio, los requerimientos, cuál es el throughput, cuál es qué capacidad de canal voy a necesitar para todo este throughput, cuál es el concepto de reuso de capacidad. O sea, ya a partir de la semana entrante empezamos a mirar y empezamos a hablar ya de cosas como MPLS y cosas por el estilo, ¿listo? Y vamos a empezar a hablar un poquito de ingeniería de tráfico. Entonces, échenle una miradita a todo este concepto de ingeniería de tráfico. En Wikipedia van a encontrar cosas decentes. Obviamente si encuentran pues, mejor documentación, chévere. Yo igual tengo que sentarme a reorganizar el Moodle. Eso era algo que estábamos hablando muy al principio de la clase. Con el cambio que se hizo a Intu, montaron una versión antigua del curso. Yo me di cuenta apenas esta semana, la verdad no le había puesto atención al tema, como normalmente ellos simplemente restauran el curso del semestre anterior y no le hacen los ajustes. Yo no me fijé y no restauraron el curso del semestre anterior, entonces no solo no está el material que yo había organizado el semestre anterior, sino que está desorganizado el material porque corresponde a la estructura del curso que se venía manejando
de antes. Entonces yo tengo que reorganizar el material, eso es parte de lo que tengo que hacer, y subirles algún material adicional. Entonces probablemente me va a tomar hasta el fin de semana, pero trato de tener eso listo a más tardar el domingo, para que alcancen, pues, por lo menos el domingo, pegarle una mirada a un par de documentos de ingeniería de tráfico. Y les escribo por el Moodle cuando ya tenga el material organizado. De todas formas, como les digo, péguenle una miradita al tema de ingeniería de tráfico, que es un poco como lo que vamos a empezar a revisar, para que luego miremos todo el tema de throughput y requerimientos desde el punto de vista de los servicios, que es un poco lo que les acabo de mencionar. Nosotros pensamos en cuánta capacidad necesito para contratar con un operador. Y lo que tenemos que pensar es en cuánto tráfico consume cada uno de mis servicios. Y piensen en una casa típica hoy en día. En una casa típica hoy en día seguramente hay alguien con Netflix, así sea prepago, pero Netflix finalmente. Probablemente hay alguno que le gusten los juegos. Y aparte de eso, pues está el que utiliza Zoom para las clases. Y eso es, yo diría que lo mínimo que tenemos hoy en día en una conexión de hogar. En las corporativas, pues, es otra historia, pero la idea es que empecemos como a revisar eso y a mirar cómo son esos requerimientos y cómo se definen esos requerimientos. Dónde encontrar información que me diga, mire, típicamente un servicio de video como Zoom me consume tantos bits por segundo. ¿Listo? Entonces, de eso hablaremos el martes. Y bueno, les quedan a ustedes muchas inquietudes. No sé si tienen algún otro comentario, alguna otra cosa más por mencionar. Pero ahí están los retos. Vale, profe. ¿Algo más? Por ejemplo, lo de los megabytes por segundo de throughput que generaría Zoom, ¿cómo busco ese tipo de información? Yo La mismo googleas. midiendo, la Sí, googleo. sí, la googleas. La googleas y vas a encontrar bastante información. Obviamente, una menos formal que otra, pero es información que está disponible. Incluso en la misma página de Zoom probablemente te dicen cuánto. Ellos no revelan qué códex utilizan, pero sí más o menos te dicen cuánto consume típicamente una conferencia de Zoom. Ah, ok. Me imagino que el código es el H124, ¿no? Profe? El de MP4. Lo más probable es que sí. Bueno, Porque creo que todavía ninguno está utilizando MPEG 5. Casi todos deben estar todavía en MPEG 4. Pero miren, por ejemplo, MPEG 5, que ese es otro que seguramente muy próximamente vamos a empezar a utilizar ya de forma estándar. ese es el que permite ya soportar 8K, ¿no? Sí, exactamente. Algunas de las películas de Netflix, por ejemplo, ya están con MPEG 5, aunque el algoritmo de compresión de video específico de Netflix es un algoritmo propietario de Netflix y está patentado. Sí, porque lo que yo he escuchado es que PET 5 era mejor, pero requiere más cómputo Sí, por el algoritmo de compresión. Entonces que hay dispositivos viejos que no serían capaces de soportar PET 5. sí, así es. Y en el caso particular de Netflix, si buscan el algoritmo de Netflix, probablemente se van a encontrar con el nombre de una señora,
Rachel Ward, o señora, pero Rachel Ward debe tener en este momento, si acaso llega a los 40 años. Ella desarrolló el algoritmo de Netflix antes de los 30. Y, pues, ahí pueden encontrar un poquito acerca de ese algoritmo que es bien interesante y por eso es tan eficiente en términos de ancho de banda. Bien. Nos vemos el martes entonces. Vale, profe. Nos vemos el martes. La busqué y me salió, fue una actriz australiana. Entonces ponerle New York University. Rachel Ward, New York University. Ahí te debe aparecer la que es. De pronto el profe nos mostró su actriz favorita. Entendí la referencia, pero no. Mala, mala, mala. Ay, tan aburrido. Profe, pero vos personalmente sí crees que la inteligencia artificial logre solucionar por completo esa cuestión del enrutamiento? Pues igual, yo algo que he visto de las inteligencias artificiales es que ellos tienen una error rate, pero como estamos hablando de una cantidad muy grande de dispositivos, esa error rate tiene que tirar a cero y es como pedirle mucho, creería yo. Pues no tiene que ser cero, ¿no? Porque Pues, de hecho, pues no este sabemos algoritmo hoy cómo en va a día estar la No, es pues inteligencia yo no dije demasiado. cero, dije tender a cero, porque imaginemos que un 1% significa muchos dispositivos. Lo que pasa, a ver, el tema de la inteligencia artificial es más un soporte a cierta toma de decisiones de las redes, que no excluye que se utilicen otro tipo de técnicas más tradicionales. O sea, digamos, la inteligencia artificial, o al menos como está concebida hoy en día en las redes de telecomunicaciones, tiene más que ver con soporte a ciertas decisiones, a ciertas cosas, por ejemplo, a algoritmos de asignación de canal y cosas por el estilo en redes inalámbricas. Lo que pasa es que con inteligencia artificial hay mucha tela para cortar y hay incluso hay un autor que sí, o sea, si tienen tiempo para leer mamotretos grandes, no lo veo acá y se me va el nombre en este momento, pero hay un libro que se llama Gödel Eskerbak. Y el autor es, si les digo, un libro bastante famoso de inteligencia artificial de los años 70. El autor se llama Douglas Hofstadter. Este es uno de los pioneros de la inteligencia artificial y el hombre, entre otras cosas, ha sido muy crítico con el tema de inteligencia artificial de Google. Ese libro, que es un ladrillo horrible, o sea, son casi 800 páginas en una letrica diminuta. Yo llevo como 4 meses y creo que no he llegado ni a la cuarta parte. Pero hace toda una discusión desde el punto de vista teórico y matemático acerca de cuáles son los límites de la inteligencia artificial. Como les digo, es un libro publicado por allá en el año 70 y algo, 1970 y algo. Y lo interesante es que los preceptos que plantea ese autor allí siguen siendo válidos en términos de cuáles son los límites de la inteligencia artificial, sobre todo por la forma como se formalizan las cosas. Entonces, ahí hay mucha tela que cortar todavía. Pues decir que sí o que no es complicado. Por supuesto, las redes neuronales
funcionan para un montón de cosas y funcionan bastante bien. Que las tengamos que utilizar para todo, habrá que ver. Eso todavía está... Digamos que yo particularmente he tenido la oportunidad de vivir 2 de las 3 olas de la inteligencia artificial. Entonces, pues cada vez se mejora, pero bueno, o sea, a mí ya me tocó en los 90s cuando todo el mundo era inteligencia artificial, los robots nos van a reemplazar, todo van a ser máquinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí estamos otra vez, en las mismas, volviendo a decir lo mismo que se dijo en los 90s. Y bueno, hay cosas que funcionan bien. A mí las lavadoras inteligentes me parecen una maravilla, por ejemplo. Y la inteligencia artificial aplicada a ciertas cosas en redes móviles me parece que funciona súper bien. Ya la discusión por otro lado es distinta. Sí, profe, es que justo por eso, pues hace poquito pues justo se me dañó la lavadora y hablando con el técnico, él decía que estas lavadoras de antes pues duraban mucho más y que eran de mejor calidad, que porque esas nuevas están hechas para fallar muy rápido y que Eso dicen todos los técnicos. sí, Pero, eso dicen los técnicos. La supuesta obsolescencia programada. sí, No, pero pero no es supuesta, es verdad, o sea, las impresoras, No, nada más con las impresoras te digo que sí hay una obsolescencia programada bien descarada ahí. Sí, sí, claro. Pero con las lavadoras, pues hoy en día vos echas la ropa y la lavadora se encarga de decirte cuánto jabón necesita, cuánta agua necesita, usa la mínima cantidad de agua para que la ropa quede limpia, etcétera, etcétera. Una lavadora vieja de esas centrales o Whirlpool era al ojo. Y si le ponías menos nivel de agua al que necesitaba, pues te salía la ropa sucia y vuelve y lave. Total, profe, total, sí. Puede que el sistema electrónico sea más sensible también, porque es un sistema más complejo. Es que también hay que sopesarlo. O sea, en una lavadora de estas viejas era un sistema electromecánico donde las piezas que se podían dañar eran bien poquitas. En una lavadora actual donde tenés un microprocesador y una tarjeta electrónica, las piezas que se pueden dañar son más. Es más sensible a los picos de voltaje, es más sensible a, por ejemplo, las lavadoras LG, al menos hasta hace unos años, tenían un problema bien particular y era que utilizaban un cable de maíz que le fascina a los ratones. Claro, muy ecológico, pero les encantan los ratones. Entonces, claro, que era lo primero que se comían los ratones, el bendito cable de la lavadora. No, claro, y también está la cuestión de que entre más sofisticada sea la tecnología, todavía más sofisticada tiene que ser la reparación. Sí, Como empieza a fallar algo y uno tiene que coger esa tarjeta y empezar a testear todo para ver qué es exactamente lo que falla. exacto. Y lo mismo pasa con los carros, o sea, que es que los carros viejos eran mejores. No, o sea, los carros nuevos tienen sistemas de seguridad que no tenían los carros antiguos. Frenos ABS, bolsas de aire. Claro, eso significa que hoy en día un choque cuesta mucho más. Pero es que antes el choque, uno terminaba con las costillas rotas. Claro, el arreglo del carro salía barato, pero el arreglo de uno salía carísimo. Entonces, hoy en día el arreglo de uno vale cero porque usualmente no le pasa nada. El arreglo del carro vale un poco de plata. Pues hay que sopesar. ¿Yo qué prefiero? Yo prefiero gastarme la platica arreglando el carro o arreglándome las costillas. El carro. Exacto. Pero bueno, eso es una discusión que siempre se ha dado. O sea, siempre todo el mundo, ay, no, es que lo viejo funcionaba mejor. Ay, no, es que cuando usábamos caballos, eso era una maravilla. el caballo Todas tenía las que ser generaciones han sido así. artificial, sabía llegar a la casa mientras el jinete estaba borracho. Antes solo los ricos tenían carro y todo el mundo a caballo, y ahorita solo los ricos tienen caballo y todo el mundo con carro. Exactamente. Entonces, todo es relativo.
Lo mismo nos va a pasar a nosotros con quién sabe qué cosa allá del futuro. Sí. Efectivamente, si buscan Rachel Ward de la Universidad de Nueva York, sí aparece la que es. Es que no es tan famosa como la otra, por lo que acabo de ver. Claro, la otra es actriz de cine y tiene un montón de películas. Ya pues. Bueno, entonces, ahora sí, nos vemos el martes. Que esté muy bien. Tengan buen Vale, fin de profe, semana. lo mismo. Chao, Feliz fin de chao. Chao, semana. profe. Gracias, profe. Chao.